Hola amigas y amigos, una vez más aquí con ustedes Abel Reynoso, un gusto saludarlos. Hemos estado hablando del tema de la inseguridad y hemos hablado un poco de las consecuencias, de por qué tenemos tanta inseguridad en nuestros países. Y hemos hablado, por ejemplo, primero hicimos un recuento de toda la policía, de las necesidades y demás, pero después empezamos a criticar un poco el sistema policial, el mal comportamiento, mal desempeño. Luego ya entramos en el tema de la falta de equipos, falta de presupuesto. También hicimos un poco el análisis de la parte cómo el gobierno participa un poco en este tema de la inseguridad. Y luego también hablamos de los políticos, de los malos líderes que a veces tenemos en nuestros países, que están encargados supuestamente de seguridad pero no saben nada. Entonces todo eso influencia, todo eso tiene su impacto en el tema de la seguridad, y obviamente es lo que hace que un país sea inseguro. Pero hay otro elemento sumamente importante que no nos podemos escapar. Tampoco le vamos a echar la culpa al gobierno simplemente, o a la policía simplemente, o al sistema, o a los políticos, y no podemos hacer copartícipe de una parte muy importante, que es el ciudadano, usted y yo, el pueblo. Muchas veces, y con todo el respeto, acuérdense, no estamos comparando, estamos hablando de distintos países, distintas zonas, entonces estoy generalizando un poco aquí en el tema de cómo el ciudadano también impacta el tema de la inseguridad. Y si recuerda, cuando hablábamos muy al principio de estos videos, el tema de la inseguridad tiene mucho que ver con la mala participación del ciudadano con las autoridades. Y ya hablamos por qué sucede, ¿verdad? La mala comunicación, el mal comportamiento policial, todo eso influencia. Pero vamos a poner de lado toda esa parte y vamos a hablar del ciudadano. ¿Cuál es la responsabilidad detrás de todo esto de la ciudadanía? Porque la ciudadanía tiene una responsabilidad aquí. O sea, el delincuente sale de la ciudadanía, el delincuente flota en el pueblo, flota en la ciudadanía, flota con la gente en la que convive. O sea, no viven en cuevas y salen en las noches como zombies o como monstruos a robar. Viven en casas, y todo el mundo los conoce. Particularmente hay lugares, hay barrios, hay villas, hay favelas, hay colonias, que estos individuos son muy conocidos. Se recuerda lo que yo les comentaba, que no todo mundo es delincuente, no todos los ciudadanos son delincuentes. Y tenemos individuos, un porcentaje, que se dedica a la delincuencia, y mucha gente los conoce. Pero ¿qué sirve conocer a estos individuos? ¿Y qué sirve saber que estos son delincuentes? ¿Y qué sirve eso cuando el sistema no lo sabe o los está buscando y la gente los protege? Los protege porque no se quieren meter, los protege porque tienen miedo, los protege porque no saben qué hacer. Ok, yo entiendo toda esa parte de que hay una discordia bastante amplia entre la policía y la ciudadanía. Pero le voy a decir una cosa. Cuando hay un problema serio, la ciudadanía siempre llama a la policía. Cuando ya no le queda mucha alternativa a la gente, a pesar de que muchos ciudadanos dicen en altas voces que la odian, que los policías son corruptos, que los policías son violentos, que son mano dura, que son gatillo fácil, que son malditos, o sea, tienen todos los calificativos habidos para ver. Pero ¿sabe qué? Cuando hay una necesidad, que pasa algo que la ciudadanía no lo puede controlar, llaman a la policía sí o sí. Sea la peor policía del mundo o sea la mejor policía del mundo, el ciudadano eventualmente va a llamar a la policía. El problema es el siguiente: llama a la policía para que haga qué, porque esa es una situación. O sea, llamar a la policía y no tener suficiente información, o no tener el interés de participar y hacer nada en el proceso, de nada nos sirve. O sea, llamamos a la policía, pero si no le damos la información, que esto es lo que yo estoy tratando de hacer hincapié aquí, lo importante es, si el ciudadano no le da suficiente información a la policía no puede hacer nada. O sea, es muy importante tener buena información. ¿Se acuerda de los famosos puntos que la policía siempre pregunta? ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Quién lo hizo? Si es que lo conocen, obviamente. ¿Cómo? ¿Y en dónde? ¿No? Esos son los 5 elementos que más o menos esa información es importante para la policía para poder tomar acción, para poder tomar algún motivo. Y muchas veces la gente la llama a la policía pero no tiene ninguna información, o peor aún, tienen la información pero no se la quieren dar, no se quieren meter. Y ese es un problema de responsabilidad, es un problema real, porque le comento que ese delincuente que a lo mejor usted fue víctima de esa persona y sabe quién es, o es una persona que conoce a otra gente que sabe quién son, va a seguir cometiendo esos delitos. Entonces,
si esa persona, si usted llama a la policía y no le da la información, no sirve absolutamente de nada el que usted trate de pasar esa información o de llamar a la policía para que la policía responda y no tenga suficiente información que le diga nada. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos los ciudadanos cierta responsabilidad a prestar atención a lo que sucede y recopilar todo lo más posible para que la policía eventualmente pueda controlar a estos individuos, ya sea a través de un arresto, ya sea a través de una investigación, a través de eso. Y yo sé que es complicado, o sea, lo estoy simplificando así. Yo, escúcheme, tengo muchos años en este tema, sé las complicaciones, sé las realidades, pero si usted va a llamar a la policía y quiere que la policía actúe, tiene usted que pensar, señor, señora, que se requieren ciertas cosas que usted tiene que participar. Y una de ellas es, volvemos a los videos muy al temprano que hablaba, es la buena comunicación con la policía. La buena comunicación y la buena información. O sea, la información la policía no la va a tener generalmente. O sea, la policía se recuerda, si comentábamos en los videos anteriores, ellos reciben un llamado telefónico, la operadora se la pasa al patrullero y el patrullero llega hasta donde está usted, con cierta información muy relativamente vaga, en el sentido de que no hay suficientes elementos de nada, pero cuando el policía llega a usted quiere saber qué pasó, y mientras más información el ciudadano le provee al policía, el policía puede hacer una mejor actuación o tomar medidas o ir a buscarlo o ir a hacer... generalmente en casos muy extremos, si ha habido un robo de violencia, si ha habido un asesinato, si ha habido algo grande y todavía a lo mejor los individuos, los delincuentes están por ahí, esa información se la pasan a la policía e inmediatamente la policía pone acción. Pero hay muchas gente muchas veces en que la gente no quiere meterse. Llama a la policía pero no se quiere meter. Usted no tiene idea las veces que a mí me había pasado anteriormente cuando, y les cuento una historia, cuando yo era policía joven en Los Ángeles, el típico caso, un viernes en la noche, en la madrugada, había un problema doméstico en la que el esposo había llegado ebrio a lo mejor y obviamente la esposa enojada con el bebé llorando, el marido había llegado tarde, hay una discusión y hay un acto de violencia. Generalmente el hombre golpeaba a la esposa. Usted no tiene idea de la cantidad de veces que tuve que responder a ese tipo de situaciones. La evidencia era tan obvia, la evidencia era tan elemental, era tan obvia que él había golpeado, obviamente la mujer estaba llorando, a lo mejor tenía moretes, a lo mejor cortes incluso, o sea, había una agresión, que en la ley de California en esa época había un problema de que no permitía que arrestáramos al esposo que le había golpeado a la mujer si ella no le presentaba cargos, que esto es muy común en muchas leyes de sus países. Era tan prevalente el problema que era una lástima porque no podíamos hacer nada, o sea, la ley no nos permitía hacer nada. Y sabíamos y había la evidencia de que esta mujer había sido atacada, de que había sido golpeada y una vez era severo. Entonces, ¿sabe lo que pasó? Fue tanto el furor de la gente y el problema que eventualmente en el estado de California el nivel legislativo cambió la ley en la que dispuso que la policía no necesitaba de que la mujer hiciera cargo si el policía, observando los elementos que habían sucedido y obviamente que el esposo era obvio, o sea, la historia que decía la víctima, en el caso de la esposa, y los testigos que a lo mejor eran que vivían con ella, los niños, los vecinos, alguien, daban suficiente corroborar de que este hombre había agredido, no había necesidad de que él hiciera cargo, directamente nosotros ya lo podíamos arrestar al individuo y obviamente llevarlo preso. Pero ¿qué sucedía? Y aquí es donde quiero hacer el punto de que la gente a veces quiere a la policía pero no se quiere meter. Cuando le poníamos las esposas, cuando ya lo íbamos a detener, que le poníamos las esposas a los individuos para llevárnoslo, la mujer se volvía loca y empezaba a gritarnos y a ofendernos, incluso en algunos casos nos atacaban a nosotros físicamente, se nos subían porque no quería que lleváramos al esposo preso, con el argumento que si él iba preso, ¿quién los iba a mantener a sus hijos y quién le iba a dar de comer? No estoy hablando del tema, es un problema social que lo podemos hablar en otro momento, pero es lo que le estoy diciendo, que a veces la gente llama a la policía y quiere que la policía haga actos de magia que no se puede resolver así tan fácilmente porque la ley es muy específica.
Entonces teníamos que a veces sí ser muy sensibles con la situación y hablábamos de todo esto, pero le vuelvo a repetir, le di ese ejemplo como tantos muchos. A veces la gente llama a la policía, pero no participa en el proceso de que el ciudadano es el que tiene toda la información y muchas veces las pruebas para la policía poder actuar. ¿Con qué le digo con esto? Que si usted va a llamar a la policía, si usted va a participar a la policía, esté preparado a colaborar con la policía para que la policía pueda hacer su trabajo, porque si no lo hace, el delincuente sale libre, el delincuente hace lo que se le da gana y va a volver a repetir ese delito. Lo simplifiqué mucho aquí, pero es una realidad. Hay que colaborar, compañero y compañera, hay que colaborar, amigo y amiga, con la policía cuando se la llama, porque si no, de nada sirve. Lo voy a continuar en el próximo video. Les agradezco su presencia. Si les gustó, ahí ya saben qué hacer. Inscríbanse si no lo han hecho. Comentarios son bienvenidos y nos vemos en el próximo porque aún hay más.